Examen de estadística. Carrera Contabilidad General. Mi nombre es Evaristo Rifo Gallardo y a continuación daré respuesta a las tres preguntas que se consignan en este examen. La primera de ellas dice: explique con sus propias palabras cuáles son las características de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva resume la información contenida en los datos de la forma más sencilla y presentable posible, obteniendo así los parámetros que distinguen las características de un conjunto de datos. Pertenece a este ámbito, por ejemplo, las tablas de frecuencia. Así, la estadística descriptiva sirve tanto para una población como para una muestra. La estadística inferencial, por su parte, trabaja con muestras a partir de las cuales intenta extraer conclusiones sobre la población. La estadística descriptiva se encarga de resumir listas largas de los datos con el objetivo de obtener las características generales de un determinado grupo. Se utiliza para organizar, sintetizar y describir información de manera fácil y rápida, y se emplean para esto gráficos, cuadros y tablas que permiten representar los valores y facilitar la comprensión de los datos. Por su parte, la estadística inferencial analiza y estudia los datos de una población a partir de una muestra extraída. Se encarga de analizar y estudiar los datos más allá de la estadística descriptiva, con el objetivo de tomar decisiones y realizar predicciones. La segunda pregunta es: ¿cómo podemos explicar la relación entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión? Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor o en un conjunto de valores y representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la mediana, la media y la moda. Las medidas de dispersión, en cambio, miden el grado de dispersión de los valores de la variable. En otros términos, las medidas de dispersión pretenden evaluar en qué medida los datos difieren entre sí. De esta forma, ambos tipos de medidas usadas en conjunto permiten describir un conjunto de datos entregando información acerca de su posición y su dispersión. Por ejemplo, la moda define aquel valor que más se repite. Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tienen un conjunto de datos. Las medidas que más se utilizan en este ámbito son rango de variación, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Por ejemplo, el rango de variación establece la diferencia entre el mayor valor de la variable y el menor valor de esta. La tercera pregunta que se hace para el desarrollo de este examen corresponde a la número 3 y dice: desde su punto de vista, explique cómo le serviría la estadística en su vida personal y profesional. Menciona un ejemplo concreto de ambas situaciones. Se puede señalar que la estadística es la ciencia que permite extraer información de los datos, así como la medición, el control y la comunicación de la incertidumbre. Por lo tanto, es una herramienta esencial, por ejemplo, para controlar el curso de los avances científicos y sociales, muy importante para el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, en el ámbito personal se puede utilizar para mantener un control de los gastos, para analizar las finanzas personales, en el caso de los estudiantes, ¿cierto?, para saber nuestro promedio de notas. Cuando se tiene un negocio, por ejemplo, para saber en qué fecha se vende más o qué producto se vende más, o finalmente cuáles son los clientes que más compran. Eh, También a la gente que está interesada en el devenir o desarrollo de su sociedad puede ver efectivamente cómo es la evaluación del gobierno o cuál es el cumplimiento de sus metas o políticas propuestas en relación a lo que él había propuesto o definido en su campaña inicial o en su programa de gobierno. En sí tiene muchas aplicaciones en la vida personal, ¿cierto? Y sirve para ordenar muchos de nuestros conceptos e ideas fundamentales, especialmente en nuestra relación con los negocios, nuestras actividades que habitualmente realizamos. Ahora, eh, en el ámbito profesional se puede utilizar en muchos aspectos. Por ejemplo, para realizar proyecciones de ventas, si se tiene un negocio, para un análisis financiero de los proyectos, eh, para construir proyecciones de beneficios para un nuevo producto, por ejemplo, para establecer las cantidades que uno puede producir o debe producir para satisfacer la demanda.
hacer un muestreo que permite determinar la calidad de un producto. En sí, en el ámbito profesional, puede servir en muchos aspectos. En las investigaciones sociales es importante, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se hacen las encuestas del INE, para saber, ¿cierto? Eh, la determinado porcentaje de personas mayores, por ejemplo, o de los gente más vulnerables, de la menos vulnerable, para definir las políticas públicas. En el ámbito profesional se puede utilizar en muchos aspectos. El importante el uso de la estadística porque proporciona datos reales sobre situaciones complejas. En lugar de tomar decisiones basadas sin fundamentos, se toman en forma estadística, en forma racional, en forma científica. Un profesional, un directivo, debe tener la capacidad de observar los datos y hacer predicciones sobre el futuro, ya sea de su empresa, de su departamento, de la organización. Hoy en día, cada decisión que uno tome debe estar respaldada por datos empíricos, por datos concretos. De ahí la importancia fundamental para la estadística, tanto en la vida personal como de una empresa, como de una organización, ¿cierto? Y para el desarrollo de un país, especialmente para determinar las políticas públicas, la eficiencia de estas, especialmente si son eh, respaldadas por datos duros, por datos científicos, por datos estadísticos. Este es mi examen y espero haber respondido lo más adecuadamente posible a lo que usted pidió, profesora. Muchas gracias.